Y ayer tuvimos la posibilidad de charlar con Aldo González, que fue el vecino de aquí de la comarca que encontró a las dos turistas que se habían extraviado el fin de semana allí en la zona de Cerro Lindo, que estuvieron 2 noches a la intemperie, casi 3 días, afortunadamente con un final feliz. Sí. Estamos charlando con Vale, que es una de las turistas extraviadas. En este momento está en un turno, así que no nos podía atender ahora, pero vamos a hablar, si no es hoy, mañana con ella para que nos cuente su experiencia. No por morbosidad, sino básicamente para tener en cuenta que a la montaña se debe ingresar con muchísimo respeto, con muchísima precaución, con mucha responsabilidad, para evitar justamente estos problemas, que si no hubiera estado Aldo cerca, probablemente el resultado hubiera sido mucho más triste. Y esto nos cansamos de hablar en la radio permanentemente en cada temporada, porque viene a visitarnos muchísima gente y algunas personas sin experiencia ingresan a la montaña sin saber a dónde van. Hay que tener respeto por la naturaleza en general. Nosotros vamos al mar, respetamos el mar y no nos mandamos, por así decir, sin conocimiento. Entonces hay que escuchar a los que viven ahí y tienen experiencia. Y por eso decidimos solo consultar a una persona que se dedica que es guía de senderismo, que tiene además muchísima experiencia porque fue parte de la Brigada de Montaña. Nos estamos refiriendo a Tanaka Payalev, que está en línea. Gracias, Tanaka, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Sí, no sé si escuchabas esto que yo estaba mencionando. Queríamos charlar un poquito con vos porque te dedicas a esto básicamente, ¿sí? Sí, como decías vos, por ahí, cada vez que vamos a hacer una caminata en la montaña, siempre evaluar qué es lo que vamos a hacer y no subestimar. Muchas veces creemos que por vivir en la zona o por vivir en zona de montaña la tenemos recontra clara y dejamos de ser objetivos, que es lo principal a tener en cuenta cuando vamos a la montaña. Siempre ser objetivo y nunca subestimar a la montaña. Siempre digo esto, ¿por qué? Porque justamente como dijiste vos, formé parte de los grupos de rescate o estuve a cargo de los rescates durante muchos años y generalmente en el 99% de los casos, cada vez que sucede algún accidente, no estoy hablando de un accidente físico, sino un problema de estos, de extravío, es por irresponsabilidad de las personas. En el 99% de los casos es por irresponsabilidad de las personas, por estar bajo un estado alterado o por querer cortar en un lugar, en una cortada que no conocemos. Y esto es subestimar la montaña, porque si no conocemos el lugar, no te pongas a ir por un sendero secundario, siempre conserva la precaución de ir por el sendero principal. También, bueno, hay cuestiones climáticas que hacen que los senderos se pierdan, que se confundan, pero bueno, justamente antes de subir a la montaña, lo primero y lo más básico que se hace es chequear el clima. Claro. Por ejemplo. Claro. Sí. Estaba, bueno, hola, ¿cómo estás? Después, Buen día. Soledad te saluda, ¿cómo estás? Sí, buen día. Estaba pensando en esto que decías vos de no subestimar a la montaña, y justo cuando abríamos la nota decíamos, a veces uno, no sé, viene gente de otras zonas también montañosas, ¿no? Y dice, no, pero yo conozco. Pero también tener en cuenta que la geografía es diferente en cada lugar, digamos, no es lo mismo si vivís en una zona de cerros o de montañas, pero que son diferentes. No, incluso no es lo mismo entre los sectores que tenemos acá en el Bolsón. Imagínate si va a ser lo mismo en distintas ciudades. O sea, acá no es lo mismo ir al Piltri, no es lo mismo ir a los refugios de la parte troncal, no es lo mismo ir al Cerro Lindo, no es lo mismo ir al Motoco. Cada uno tiene su geografía y su complicación. Claro. Son todos distintos. Claro. Hay lugares donde es más simple una caminata y hay lugares donde tenés que tomar otros recaudos. Claro, que en realidad, Tanaka, las chicas iban a hacer este recorrido de 15 minutos que parecía sencillo, o sea, del refugio del Cerro Lindo, hacer un recorrido que vamos y volvemos. De hecho, por eso no agarraron camperas, no agarraron su mochila. Es un recorrido sencillo, es un recorrido de 15 minutos. El sendero está perfectamente señalizado, limpio, es por eso que en toda la temporada nadie se extravió, pero bueno, a veces, qué sé yo, hay otras cuestiones a tener en cuenta, tal vez, no sé, justamente agarrar un sendero secundario, la verdad que no sé, no sé, no puedo hablar del caso en especial, pero bueno, ya te digo, en el 99% de los casos que me tocó trabajar como rescatista,
mucho tiene que ver la responsabilidad de uno y cómo uno evalúa los riesgos que va a asumir, ¿no? Ser objetivo. Por eso hacía hincapié en ser objetivo. A veces somos demasiado confiados en nuestras capacidades y en realidad nuestras capacidades no están preparadas para el riesgo que asumimos. Tanaka, contanos un poquito cómo está ahora la posibilidad de ingresar en ese sector de la montaña teniendo en cuenta el incendio. ¿Los refugios están accesibles, están cerrados? Contanos cómo viene. En este momento hay una parte de Amprale que se encuentra cerrada al público desde los incendios, que es la parte troncal. Hay refugios que sí pueden trabajar, como lo es el Encanto Blanco, Perito Moreno, creo, Perito Moreno, Encanto Blanco, el Cerro Lindo y el Motoco abrieron porque no fueron afectados por los incendios, o sea, el incendio llegó lejos. E incluso en la parte troncal tampoco es que llegó a los refugios el incendio, llegó a una distancia, creo que a 4 kilómetros de la playita, pero bueno, los especialistas han evaluado y han creído de que por ahora no es seguro que se ingrese a la zona. Por no el riesgo de caída de los árboles. Bueno, sí, igual los refugieros limpiaron todos los senderos, realmente hicieron un trabajo formidable. Ahí también, vos decías que habías tenido una entrevista con Aldo. Sí. Cabe destacar siempre la participación de los pobladores. Mientras estuve yo a cargo de los rescates, siempre trabajamos con los pobladores porque son los que más conocen la zona, los que están acostumbrados es su patio, el patio de su casa. Sí. Entonces, si el poblador no conoce la montaña, ¿viste? O sea, cada vez que vamos a hacer un rescate, siempre se pide la ayuda de los pobladores. Entonces, destacar esa labor y bueno, en este caso agradecer de que encontraron a estas chicas y realmente fue algo gratificante porque el clima estaba feísimo, lluvia, nieve, mucho frío, así que la verdad que fue un desenlace recontra feliz. Estuvimos todos muy preocupados porque yo justamente estaba con clientes en el Cerro Lindo cuando todo esto pasó. Ah, mira vos. Bueno, te sirvió como experiencia para contarle justamente a los que eran turistas. Totalmente. Bueno, esa es una de las ventajas de ir con guía también guías, a la montaña, claro. Que a veces renegamos, a veces no queremos pagar, pero lo que te permite el guía es, primero y principal, que te va a enseñar muchas técnicas que seguramente las desconocías o no, pero todo sirve. Porque para andar en la montaña todo tiene su técnica, caminar tiene su técnica, cómo descansar, cómo respirar, cómo usar los bastones, cómo preparar la mochila, cómo hacer un nudo, todo tiene técnica. Está todo inventado, ¿no? Ya no hay nada que inventar. Pero bueno, el ir con guía te permite aprender cosas nuevas y además caminar de forma segura, porque el guía, más que nada el guía de sitio o el vaquiano del lugar, conoce los peligros que conlleva y también los cuidados que hay que tener, porque el ir con guía, a mí me ha pasado, por ejemplo, de tener gente que te quiere prender un cigarrillo en el camino y vos le decís, no, pará, acá no se puede fumar porque conlleva, ¿entendés a lo que voy? O sea, hasta ese detalle. Hasta esa ventaja tenés de que el guía cuida el lugar en el que trabaja porque justamente quiere seguir trabajando. Seguro. Aldo nos contaba ayer una situación que había vivido unos días antes de un jovencito que a las 5 de la tarde estaba emprendiendo la subida al Cerro Lindo. Él lo detuvo y le dijo, no podés subir a esta hora porque te agarra la noche, porque baja la temperatura. Bueno, y eso lo hizo un vecino que además lo pudo ver, pero lo que sabemos es que accede mucha gente a la montaña, solos incluso, sin tener toda esta información. Eso tiene que ver con subestimar la montaña. Este chico que Aldo paró, evidentemente no le hizo caso porque llegó al refugio de noche, se le llamó la atención porque no es horario de subida, pero bueno, es gente que hace caso omiso a todo esto, y viste cuando yo te decía que después tenés que el 99% de los casos es por irresponsabilidad de la gente. Bueno, en este caso, si a este chico le hubiera pasado algo de noche, además de que estaba solo,
hubiera que haber activado otro protocolo, aparte del protocolo que ya estaba activado por estas chicas, hubiera que haber activado otro protocolo. Por suerte no le pasó nada, pero como le dije yo, una vez te sale bien, 2 veces te sale bien, la tercera o la cuarta o la quinta puede no salirte bien, y es ahí cuando entra en juego molestar porque a ver, policía y gendarmería es su trabajo, pero hay muchos bomberos que son voluntarios y tienen que dejar de trabajar para ir a ayudarte o a darte una mano en cuestiones como esta. De hecho, cuando yo estaba bajando con clientes del Cerro Lindo, iba subiendo gente del Club Andín, de la CAX, de la Comisión de Auxilio Comarcal, iban subiendo bomberos, compañeros que trabajaron conmigo, que yo los conozco, el Pini y otros personajes de bomberos que ya forman parte de mi grupo de amigos, pero bueno, que yo sé que es gente trabajadora y que tienen que dejar de hacer sus cosas para dedicarse a buscar a gente que a veces, muchas veces, por su irresponsabilidad, activan estos protocolos. Ahora, Tanaka, siempre y cuando te enteres que la persona subió, porque si esa persona no sé, se me ocurre, se dobla el tobillo, pisa mal, que es tan normal, se queda solo varado, no hay señal de celular, ¿a dónde pide ayuda? Exactamente, bueno, eso fue lo que le dije al muchacho, porque tuve la oportunidad de hablar con él. Si bien en el Cerro Lindo tienen la ventaja de que casi hasta llegar arriba, hasta 2 kilómetros, escasos 2 kilómetros del refugio, tenés señal de teléfono. También es verdad que si te quedaste sin batería, el teléfono no te sirve para nada. Él no es un refugio tan concurrido como la parte troncal, y no es que te vas a cruzar con gente yendo y viniendo. Ahí puede ser que en el día subas vos y no suba nadie más. Entonces, por eso también es aconsejable nunca andar solo en la montaña, porque te pasa esto, te torciste un tobillo y te quedaste sin batería en el teléfono, y tenés que quedarte esperando ahí hasta que pase alguien, si es que pasa alguien. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Sí, son riesgos que uno asume, pero los asume de una manera subjetiva, pensando, viste, a veces nos creemos, y esto pasa más que nada en la juventud, porque yo también lo hice, tengo que reconocer, de que nos creemos inmortales, viste, y creemos tener más capacidades de las que realmente tenemos. Uno de grande va siendo más consciente, y además con todas las capacitaciones que uno puede ir recibiendo, te vas dando cuenta de que hay un montón de cuestiones que no se deben hacer, y más en la montaña. Por ejemplo, para subir tenés que tener un equipo adecuado, tenés que haber descansado, no podés ir trasnochado, tenés que tener en cuenta el clima, tenés que tratar de llevar un equipo de comunicación. Todos los refugios de la zona tienen su frecuencia de radio. Si a vos te pasa algo y tu teléfono no tiene señal o te quedaste sin batería, por lo menos vas a poder hablar con el refugio y avisar si te pasó algo, si te torciste un tobillo, si te perdiste o lo que sea. Y cuando te perdés, esto es algo también muy importante, quédate en el lugar, no sigas caminando, más si no sabes por dónde viniste, porque en realidad lo que se recomienda es volver sobre tus pasos, pero en el caso, por ejemplo, en el caso Kim, del coreano que se perdió en los laguitos, él me decía, yo cuando miré atrás no sabía cuál era mi atrás, era todo igual, entonces se quedó en el mismo lugar, y eso fue correcto. Uno tiene que quedarse en el mismo, o sea, quedarse en el lugar, no seguir caminando. Mira, ayer también me acordaba de este caso, porque fueron varios días de búsqueda de este chico que era, creo que de Corea o de Japón, por ahí, no sé si era la primera vez que hacía... Era argentino, era argentino, pero de la comunidad coreana. Bien. Sí, o sea, los padres eran coreanos, de hecho vino policía de Corea, vino el cónsul de Corea, sí. Pero tenía vive acá en Buenos Aires. ¿Alguna experiencia en montaña? Te escucho. No tenía experiencia, y bueno, por eso fue que se perdió también, o sea, justamente ese día llovió y se formaron como arroyitos, y eso fue lo que a él lo confundió y se metió en un cañaveral del que después no pudo salir. Bueno, ayer nos decía Aldo, por ejemplo, que lo que confunde en esta época es las hojas, la cantidad de hojas que caen de los árboles, que por ahí tapan los senderos. Totalmente, porque... Exactamente, pero bueno, en este caso el sendero que querían hacer ellas está señalizado, o sea, cada 300, 200, 300 metros tenés marcas sobre los árboles, o sea, si el sendero está tapado, podés ir mirando los árboles y vas a llegar. De hecho, en la primera respuesta la dan los refugieros,
cuando vieron que las chicas no habían llegado, porque ellas iban a volver a las 3 de la tarde, cuando a las tipo 5 no llegaron, la refugiera salió a buscarlos con la Kem y Julio Mancilla, que trabajan ahí arriba, fueron los que dieron la primera respuesta y salieron a buscar a estas chicas y se recorrieron toda la zona, ¿viste? Y de hecho se hizo de noche, que yo me opuse, porque las búsquedas de noche no se realizan porque conllevan mucho peligro, te podés lastimar vos, o sea, vos como rescatista o como primera respuesta, lo ideal es que no te lastimes. Entonces medio que dije, no salgan, ya es de noche, pero bueno, estaban tan desesperados por ver que las chicas estas no se quedaran a la intemperie, que salieron de noche y en un momento que yo también las acompañé, porque uno tiene eso, viste, de que no puede dejar de preocuparse. Cuando entro al sendero, alumbro y se veían luces. Y yo dije, acá están las chicas. Si no, eran los pedacitos de cinta refractaria que tienen las marcas. O sea, hasta de noche se ven las marcas del sendero. Por eso digo que es medio raro, medio inentendible de cómo se extraviaron estas chicas, pero bueno, evidentemente agarraron para un lugar que no tenían que agarrar, y caminaron mucho. También les sirvió en este caso haber bajado, porque en la parte alta hizo mucho frío, y yo creo que ellas pudieron pasar la noche justamente porque estaban mucho más abajo. Calculá que el refugio está a 1.550 metros. Vos mencionaste algunas medidas antes de subir a la montaña. Lo de mirar el clima es fundamental. Llevar el equipo adecuado. Totalmente. ¿Qué tiene que tener una mochila? Porque se me ocurre que la mochila que vos te podés cargar en la espalda, algunas cosas indispensables tiene que tener. Sí. En la mochila no te puede faltar, parece una estupidez lo que digo, pero gafas de sol y protector es indispensable, sea invierno o sea verano, por una cuestión de precaución de quemaduras en la piel, porque vos sabés que si has ido a esquiar, la nieve es como ponerte a tomar sol con un espejo, ¿viste? En la mochila tenés que, si vas a subir y vas a querer hacer los recorridos solo, y más si vas sin guía, también estaría bueno, que de hecho muchos lo hacen, de llevarse un equipito de radio, un HT, conocido como HT, walkie-talkie, no sé cómo le dicen algunos, pero es un equipo VHF que vos llevás y tenés comunicación en cualquier lado. Eso no es necesario tener señal de teléfono ni nada, sino que en cualquier lado, hasta 10 kilómetros del refugio, si el HT es bueno, te vas a poder comunicar. No te puede faltar agua, y no te puede faltar al menos una manta, ¿viste? Según la caminata que vayas a hacer, porque también tiene que ver dónde vas a ir, en qué fecha vas a ir. O sea, no es que hay una mochila para los 365 días del año. Si vos vas a salir en invierno, vas a necesitar ciertas cosas. Si salís en verano, por ahí no vas a necesitar muchas otras. Brújula, HT y agua y protector es indispensable los 365 días del año. Bueno, y buen calzado. Por supuesto, sí, claro. Sí. Tenés lugares, volvemos otra vez con lo mismo, hay lugares, de hecho, si vos has ido al Cajón, seguramente has visto gente de ojotas, sí, caminando con ojotas o sandalias, y hay otros lugares como para ir al Refugio del Piltri o el Lindo mismo, que no vas a poder subir con ese calzado. Siempre se recomienda tener un buen calzado, así vayas al Cajón del Azul. O sea, el calzado de trekking lo que hace es proteger tu pie. Si vos no te querés, andás con el calzado que quieras, pero ¿sabés qué sucede cuando vas con el calzado que querés? Que seguramente tengas un accidente y después tengas que activar un protocolo donde hay un montón de gente que tiene que estar ayudándote. Hablando de los protocolos, no sé si tenés esta información, pero ¿qué pasa cuando tienen que salir al rescate? Lo que decimos la mayoría de los que vivimos aquí, es decir, habría que cobrarles el gasto que se genera. ¿Esto se hace o no? Porque hay que poner en marcha también, por ejemplo, un helicóptero. No se hace, no se cobran los rescates como en cualquier lugar de montarse, qué sé yo, como el Aconcagua u otros lugares donde sí se te cobran los rescates. Yo estoy totalmente de acuerdo con que eso suceda, pero
no que todo el peso recaiga sobre la persona que se perdió, porque nadie se pierde a propósito, se pierde por ahí por una irresponsabilidad, pero no porque se quiera perder. El tema es que sí debería haber algún tipo de seguro, o algún tipo de abono cuando vos te vas a registrar para subir a la montaña. Hay un montón de proyectos de este tipo, proyectos que yo he leído de gente profesional y que ha hecho muy buenos proyectos, pero bueno, hasta ahora no se le ha dado curso a ninguno. Pero hay muchas ideas buenas donde incluso he hablado con los gobernantes a nivel local y les he dicho que hay proyectos en donde el turista te pagaría conforme, donde los refugieros estarían conformes y donde el público en general estaría conforme, porque de una forma en que vos abones un seguro, donde sepas que ese dinero va a ser bien usado. Pero para esto hace falta todo un proyecto bien hecho, no algo que se nos ocurre ahora y lo hacemos a las apuradas, sino que sea un proyecto bien hecho y donde trabaje gente que está relacionada con la montaña. Esto se puede trabajar junto a los pobladores, a los refugieros, y más que nada a los montañistas, los chicos de la CACS, que son los que más ponen el cuero, con bomberos voluntarios, chicos de la patrulla de montaña, o sea, toda la gente que se dedica a la montaña podría aportar a hacer un buen proyecto y donde todos estén de acuerdo en cuánto cobrar, cómo cobrar y qué hacer con ese dinero. Bien, bueno, Tanaka, gracias por habernos atendido, ¿eh? Muy amable. No, por favor. Hasta y luego. Listo, Muchas gracias. a disposición. Gracias, Nos muy vemos, amable. gracias. Bueno, Tanaka Payalef es guía de montaña y bueno, tiene toda esta experiencia en rescates porque fue muchos años integrante justamente de la patrulla de montaña.